A119. Bien. Vamos a empezar con A119. Lo más seguro es que mañana suba un video a Facebook diciendo todo lo que vimos la semana pasada. Y porque básicamente ya también está la presentación de PowerPoint. Entonces, solo para recordar, voy a quitar tantito esta pantalla y voy a poner la otra. Solo para recordar y que sepamos en qué nos quedamos. En la última sesión, justo hablamos un poco de la imaginación. Había dos, ¿no? Síntesis productiva, que es a priori, síntesis reproductiva, que es con base en la experiencia. Y de ahí dimos un salto a 119, en donde, bueno, vamos a ver el entendimiento como la conjunción entre la percepción y la síntesis de la imaginación, y el entendimiento puro como la síntesis trascendental de la imaginación y la percepción. Las lecturas que vamos o habíamos pensado para el día de hoy es el de Pedro Stepanenko, Categoría y Autoconciencia, capítulo 5 de la página 50 de la tesis 1, o el apartado 2.3 al 3. Y la otra lectura era de Efraín Lazos, Disonancias de la Crítica, variación 4, representante kantiano, una defensa de la tesis de la abstracción. Entonces, eso habíamos quedado que íbamos a hacer. Les recuerdo que pueden revisar la presentación cuando quieran, pueden aumentarle. Y listo, ahora sí, vámonos con lo que sigue. Bien, entonces, A119. La unidad de la percepción con respecto a la síntesis de la imaginación es el entendimiento. Y esa misma unidad con respecto a la síntesis trascendental de la imaginación es el entendimiento puro, lo que acabamos de decir ahorita. Por consiguiente, en el entendimiento hay conocimiento puros, a priori, que contienen la unidad necesaria de la síntesis pura de la imaginación con respecto a todos los fenómenos posibles. Acuérdense que pueden en cualquier momento hacer la pausa. Denme un segundo en lo que saco el cuaderno maravilloso. Y también les había puesto las palabras en alemán, si eso les funcionaba para los que están haciendo tesis. Ok. Entonces, ok. Entonces, estos conocimientos son las categorías. Ya vamos a empezar con otros términos, ¿no? Que es el término de categorías. Aquí vamos a entrar con algo nuevo. Es decir, las categorías serán los conceptos puros del entendimiento. Si alguien necesita los términos en alemán, por favor, dígame. Ok. Por consiguiente, la facultad cognitiva empírica del ser humano contiene necesariamente un entendimiento que se refiere a todos los objetos de los sentidos, aunque solo por medio de la intuición y de la síntesis de ella por la imaginación, bajo las cuales están entonces todos los fenómenos como datos para una experiencia posible. Recordemos que también lo que estamos haciendo un poco es buscar los términos que está utilizando Kant como phenomenon, Erscheinung, Object, Ding, das Ding in sich. Entonces, también podemos tener esto. Y la otra, antes de que se me olvide, en estos días pueden mandar una posible ponencia, un abstract para el Congreso de Kant. Si, por si les interesa, es por medio del Centro de Estudios Filosóficos. Ahora sí, continuamos. ¿Alguien hasta aquí quiere decir algo o continúo con la lectura? Me recuerdo que no veo sus caritas, entonces... Yo tengo una pregunta aquí porque no sé si cuando él dice, a ver, dice la facultad cognitiva empírica del ser humano contiene necesariamente un entendimiento que se refiera a todos los objetos de los sentidos, aunque solo por medio de la intuición y de la síntesis de ella por la imaginación. La pregunta mía es, ¿hay una síntesis sensible por la imaginación? No. Ya se puede hablar de una unidad sensible hecha por la imaginación. Es que en esa parte me acuerdo que faltaste. En sesiones anteriores justamente hablábamos que parece que la imaginación está como desvalorizada.
porque la imaginación en este caso, y ahí nos puede ayudar un poquito ahorita Efraín, porque nos comentó que él hizo de ahí la tesis, la imaginación, digamos, para mí sería la segunda síntesis. La primera podría, pero no es que sea como tal una unidad, solamente hay un ordenamiento, porque la unidad pasaría ya hasta cuando se utilizan las categorías. Entonces la imaginación, digamos, puede ser la segunda, si se me permite el término, la segunda síntesis, ¿no? Pero como tal una unidad, y me acuerdo que esa parte la vimos, ahorita te digo, en A114, justamente. Cuando hablamos del conocimiento empírico, que hay una síntesis de la aprehensión, luego una síntesis de todo lo múltiple de los fenómenos, y eso hará la unidad de los fenómenos. Entonces, para mí sería como la segunda síntesis dentro de solamente de la unidad de los fenómenos, de estos fenómenos que se te presentan a los sentidos. No sé si te respondí. Sí, pues sí, entiendo que esa síntesis evidentemente debe ser la síntesis de reproducción, ¿no? Cuando él habla de la triple síntesis, pero la pregunta mía es, ¿hay una unidad en esa instancia sensible? O sea, en ese instante solamente sensible sin necesidad de conceptos, eso es lo que la pregunta, porque si es así, pues no sé, me resulta problemática esa tesis. Creo Esa que en tesis. lugar de Pues unidad si tú dices que es la síntesis como de ordenamiento, me imagino que es la síntesis que hace espacio y tiempo. y la imaginación. Sí, pues digamos que espacio y tiempo son posibles en sí por una síntesis de la imaginación, Ajá, sí, sí, sí. ¿sí? Eh, Pero entonces es una síntesis meramente sensible, sin la intervención de conceptos. Sí, en ese caso sí. Y es un poco extraño, y de hecho en esa sesión, digo que en A114, cuando habla de la unidad de los fenómenos, creo que el problema y es el término unidad, justamente. Pues es que yo trabajo ese problema un poco y digamos que en el texto que estoy realizando yo trato de buscar cómo se llega a una unidad de representaciones, o sea, más que una unidad, bueno, un conjunto de representaciones que caracterizan al múltiple de la intuición. Es decir, una intuición no puede ser múltiple si no está contenida en una unidad o en un conjunto. Y en ese sentido, pues yo ahí he deducido que esa unidad de representaciones viene a dar la síntesis en su totalidad, pero es una síntesis meramente empírica. No es una síntesis trascendental porque es una síntesis sensible, de lo sensible, sin conceptos. ¿Tú no la, ¿Sí me hago entender? tú no la considerarías trascendental? Para mí, No porque, exacto, sí, no la podría considerar trascendental porque prácticamente es empírica, o sea, es meramente sensible. Y es como lo que yo les producción. estaba hablando, lo que yo les estaba hablando hace poco sobre el concepto, lo que trabaja el profesor Oroño en el texto de la autoconciencia y corporalidad en Kant. Yo puedo ser consciente del espacio siempre y cuando soy consciente de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque a través del cuerpo puedo determinar las propiedades del espacio como son las regiones. ¿Cuáles son las regiones? Izquierda, derecha, arriba, abajo, oriente, occidente, ¿sí? A través de mi cuerpo y la mano derecha puedo establecer o puedo tener un conocimiento de cómo los particulares dados en el espacio se relacionan. Pero también yo no puedo ser consciente de mi cuerpo y de esas relaciones o de esas regiones si no tengo en sí o bajo esa representación la representación de espacio. Entonces viene a ser una deducción sí, tautológica de lo que es el espacio. Y esa unidad, digamos, esa unidad que me representa el espacio como fundamento para poder representarme el cuerpo y las regiones, es la unidad empírica que yo estoy diciendo, que luego viene a ser trascendental cuando se la considera
como condición de posibilidad de todo dato empírico. Pero con esto a mí me genera dudas porque también tengo como presupuesto que solamente puedo ser consciente de esa unidad sensible siempre y cuando tengo el concepto de sustancia. Espera, Entonces, por eso es mi duda, por eso es mi un salto duda. enorme. A ver, espérame. A ver, está la unidad de los fenómenos. Vamos a suponer, ¿no? Entiendo por qué es un problema esta palabra de unidad de los fenómenos, que parece darse en la imaginación. Pero en este caso sería una unidad empírica, por tanto no sería trascendental. Yo la consideraría trascendental porque es parte del esquema, pero entiendo que no puede ser trascendental en un sentido fuerte porque todavía no se presentan las categorías, todavía no están estos conceptos puros del entendimiento. Entonces, parece que lo que hace es una unidad empírica que en efecto necesita del cuerpo para poder relacionar y ordenar justamente lo que se nos presenta en espacio y tiempo. Y a partir de ello hay una deducción tautológica que permitiría o daría paso a una unidad trascendental, que es donde se van a presentar justamente los conceptos puros del entendimiento. Creo que aquí haría como uso de lo mismo que hice con espacio trascendental y tiempo trascendental. Y es el término de experiencia con mayúscula y experiencia con minúscula, ¿no? Entonces, posiblemente esta unidad empírica la diría como con minúscula y la unidad trascendental con mayúscula, si es que se pudiese entender un poco de esa forma. Porque, te digo, para mí sigue es parte del propio esquematismo trascendental, aunque entiendo que es un problema, ¿no? Porque o sea, lo único que parece hacer en esta parte es solamente ordenar sin generar todavía una unidad. Porque ¿cómo vas a generar una unidad si no tienes estas categorías para hacer esa unidad? Ese es el problema, ¿cierto? Sí, ese es. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Solo igual y podemos, te digo, en lugar del término unidad, podríamos utilizar ordenar, si es que sirve un poco más, aunque él sí utiliza el término de unidad, ¿no? Y te digo, en A114, recordemos que es la primera versión, ¿no? Pero en A114 sí utiliza esto cuando habla de conocimiento empírico. Pero sí, vamos a seguir viendo, ¿no? Porque justo aquí te aparecen tres problemas. O sea, Pues yo lo estoy interpretando como conjunto, más que unidad, porque me parece que cuando él se refiere a unidad, no sé si se está refiriendo ya directamente a un espacio y tiempo absolutos, que a que digamos a, a los particulares dados en el espacio. Y ahí es donde yo digo que se podría hablar, o sea, para que se me presente un múltiple, ahí tiene que haber algo que lo reúna. O sea, esas diferentes representaciones deben reunirlas algo para que el múltiple sea múltiple. Porque si no, el múltiple no es reconocido como múltiple, sino como una representación que no soy capaz de sintetizar o de conocer. O sea, para conocer algo como múltiple, necesito darle cierta unidad o contenerlo en un conjunto. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste, pero sí, claro, sí. Me siguen quedando dudas, de pronto más adelante las aclaro, no sé. podríamos, fíjate que se me ocurre un poco, podríamos utilizar conjunto en proceso de orden. Eh, creo que o sea, está lo múltiple que posiblemente podríamos utilizarlo de esa forma, no sé. ¿A alguien se le ocurre algún otro término? Digo, podemos aquí hablar sobre ello, ¿no? No sé, ustedes digan. Ah, Carlos nos está preguntando si está grabando la sesión. Bien. Ok, entonces, ¿continuamos o alguien quiere decir algo más? ¿No? Ok. Se va a cerrar la sesión, entonces voy a volver a abrirla y nos volvemos a unir con el mismo enlace, por favor.
te decían esto, o sea, posiblemente ahí lo que podemos utilizar es ese término, ¿no? Como conjunto en proceso de orden, no sé qué te parece. Sí, no sé si quizás hagamos la filosofía kantiana más difícil aún con metiéndole más términos, pero Creo que se entiende un poco más que si metemos... cierto que sí, sí. Sí, porque la unidad está en los dos sentidos, en tanto el absoluto como en la unidad empírica. Ujú. Entonces tenemos que diferenciarla de alguna manera. Te digo, como la pondría justo para no meternos en esta unidad trascendental absoluta, por así decirlo, la metería como conjunto en proceso de orden. Sí, es la parte que se me ocurre. Sí, y yo creo que también para tener en cuenta esto que estamos hablando es lo que creo que lo leímos, se leyó la sesión pasada, yo la escuché ayer, y hay dos párrafos, no sé si es 116 creo que es, en donde él indica que para toda esta síntesis empírica siempre debe presuponerse una síntesis trascendental. Es sí, A117. Justo es el principio Mm, trascendental de la unidad, de todo lo múltiple. exacto. Justo. Uh-huh. Sí, sí, Y sí. ahí nuevamente viene la tesis metodológica de Kant, Uh-huh. donde el todo es siempre anterior a la parte. De hecho, para A118 justamente nos sirvió, ya me acordé por qué íbamos a leer este panenco, porque habla justo de la conciencia trascendental, o sea, de esta conciencia de la unidad. Entonces, si hay una conciencia de la unidad, muy bien está hilado con lo que mencionaste del cuerpo, porque era una de las cosas que iba a decir, o sea, en el yo empírico aparecen las representaciones y en el yo trascendental se reúnen y se unifican, ¿no? Están en el yo trascendental como el entendimiento, por así decirlo. Y entonces tendría mucho sentido que el cuerpo también te sea necesario para ordenar y relacionar, como sucede en regiones del espacio. Y sí, por eso íbamos a leer a Padre Stepanenko. Sí, yo también lo traté de interpretar así. Yo creo que para que se dé una síntesis trascendental, tiene que darse una síntesis también empírica. Digo, una percepción empírica. Entonces, tanto por un lado tengo que ser consciente de la actividad espontánea del entendimiento para poder tener una percepción trascendental, y por el otro lado tengo que tener conciencia del cuerpo mismo y de lo que él ofrece, que son las regiones del espacio, para poder ser consciente de que yo soy una cosa externa, digámoslo así, o extensa. ¿Mm? Y digamos que ahí se está refiriendo también a la tesis de Descartes, o sea, no es suficiente con el yo existo, sino porque si yo existo prácticamente sería igual al yo tengo un cuerpo y yo soy externo y soy consciente de mi corporalidad, pero no tengo algo que lo unifique. Entonces, cada vez que se me presente un fenómeno, entonces digamos yo voy caminando, entonces se me presenta un árbol, yo soy consciente de que tengo una representación del árbol. Después, soy consciente de que se me presentó una piedra, pero entonces ya no soy, digamos, es la misma conciencia sin poder reunir las partes que la preceden. O sea, ya no soy consciente del árbol, sino soy consciente de la piedra. Después ya no soy consciente del árbol ni de la piedra, sino soy consciente de otra. Entonces no hay nada que contenga eso. Y esa es la crítica que le hace a Descartes. Entonces yo pienso que existo, o pienso luego existo, entonces yo pienso luego existo, después luego pienso luego existo, y esa no es la idea. Entonces para eso es que Kant formula una percepción trascendental, para que esa percepción deje de ser fenoménica y se convierta en algo que pueda contener y reunir cada una de las representaciones. Sería justamente el yo trascendental, o sea, sería Exactamente, este entendimiento. Y exacto. para Entonces, ello por eso, me parece necesario justo que se presente la imaginación. O sea, porque, por eso te digo, me parece que la imaginación la han puesto más bien está muy desvalorizada. O sea, la imaginación con estas dos partes de la síntesis productiva y la síntesis reproductiva, lo que va a hacer justo es que en el entendimiento va a haber esta conjunción entre la percepción y la síntesis de la imaginación. Entonces, por eso la imaginación es tan importante. Pero parece que y lo he dicho en otras sesiones, lo que hacemos es
espacio-tiempo, trascendental, categorías, ¿no? Y la imaginación, por ahí anda, ¿no? ¿Quién sabe para qué sirve? Me parece que retomar la imaginación es muy importante. De hecho, va a parecer raro, pero la semana estuve buscando videos o enlaces que hablaran sobre la imaginación y no hay. Entonces, igual y alguien se podría ya aventurar a hacer algo sobre la imaginación. No sé, me parece, a mí me parece un tema bastante importante. Sí, sí, la verdad, videos no hay, es más, sobre Kant y de un video, digamos, conciso y dedicado, lo único que yo he visto es el del profesor Efraín, que tiene una exposición del esquematismo, pero el resto no he visto mucho, he visto como entrevistas, cosas así que hacen, pero no hay mucho No hay material mucho. en video. Pero yo creo que, volviendo a la imaginación, yo creo que la importancia de la imaginación en la síntesis radica mm, eh, en el carácter ideal de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque como las categorías no pueden sintetizar o reunir todo lo que espacio y tiempo representan, porque son sensibles y porque son inabarcables por el carácter infinito, sí, infinito de las dos, entonces es necesario una facultad que pueda sintetizar eso. ¿Y cómo lo hace? Pues, ¿quién lo hace? Lo hace la imaginación. Y por eso tanto espacio y tiempo son ideales. ¿Qué es ideal? Una representación que se genera sin que sea dado en la experiencia. Es decir, espacio y tiempo no se nos aparecen como objetos. No hay un objeto que tú digas, voy a pintar el espacio, voy a dibujar el tiempo. No puedes. Sí, entonces la imaginación sirve para representar un objeto que no es dado en la experiencia. Así como nos sirve para, digamos, imaginar un unicornio, también nos sirve para digamos, pensar eh, estructuras sensibles que no son capaces de reunirse en un concepto. A ver, aquí la pregunta es, ¿en dónde se representa? ¿En la propia imaginación? No, yo creo que la imaginación, más que representar algo, bueno, sí, sí, más que es que esa es la cuestión, ¿no? Eso de ahí viene el problema de si la imaginación es una facultad o no lo es. ¿No? Pero me parece que sí, podría ser una facultad que es capaz de representar algo no dado en la experiencia y de sintetizarlo y que luego ya viene a ser la razón la que estructura una idea de ella, de esa unidad, más que el entendimiento no, es la razón la que produce ideas. Entonces vendría a ser eso, pero ya es un tema muchísimo más extenso y más profundo que tampoco conozco. Yo lo deduzco a través de lo que medio he leído, pero no, tampoco puede que no sea así. Eh, eh, Efraín, Daniel, Aldo, José Luis, no sé si quieran decir algo o continuamos con la lectura. Sí, a mí me gustaría rápidamente Sí. comentar un poco acerca de la imaginación. Pues sí, yo en mi tesis yo llegué a la conclusión de que sí es una facultad y es una facultad que es especial porque como tal no es una facultad del conocimiento, pero curiosamente participa en este proceso del conocimiento, participa en todo este complejo sistema de la deducción trascendental, en la síntesis, en la triple síntesis, está presente a lo largo de todo. Y es este conector especial que es una facultad anímica, pero que es necesaria para el proceso de conocimiento, ya que sin ello caeríamos en un dualismo que no sería posible de explicar. Y bueno, no sé si estaba pensando compartir el archivo de mi tesis y aparte, eh, por ahí también tengo un par de publicaciones de un profesor de la Universidad de Chile que se llama Cristian Soto, que fue él, de hecho, quien tiene una tesis y creo que son 3 o 4 artículos que hablan acerca de este papel de la imaginación como una facultad especial. Los voy a buscar en la computadora y no sé a dónde los subo, al grupo de WhatsApp o... Si quieres, súbelos al grupo de WhatsApp y en un ratito te agrego al Classroom. Ahí también subimos todos los textos. Ok. Entonces, para que también ahí tú puedas compartirnos pues, lo que gustes. Y gracias. De hecho, creo que el mejor
la mejor palabra que pudiste haber utilizado, Efraín, es el conector, ¿no? Esa palabra me parece que puede ayudar bastante porque es lo que en otras sesiones decíamos, o sea, parece que hay un salto mortal ahí que no te permite entender qué pasa entre que, ok, sí, se me representan las cosas en espacio y tiempo, pero ¿y luego qué? O sea, ¿cómo llego a la unidad? Entonces, me parece que por eso la imaginación es de suma importancia, ¿no? Ok, gracias, Efraín. No sé si Daniel, José Luis o Aldo quieran decir algo. O Néstor, no sé. O ya continúo con la lectura. Nada, nada. Ok, entonces continúo. Sí, ya saben que si quieren pararme, en cualquier momento lo pueden hacer. Ahí. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ok, va. Gracias, Néstor. Entonces, bueno, estábamos acá. Dice, aunque solo por medio de la intuición y de la síntesis de ella, por la imaginación, yo creo que este por hay que ponerlo como algo importante, ¿no? Déjenme. Ay, no me deja subrayar. Bueno, voy a tener que abrirlo en el otro, pero ya será después. Entonces, este por me parece que es bastante importante, ¿no? Bajo las cuales están entonces todos los fenómenos como datos para una experiencia posible. Ahora bien, puesto que esta referencia de los fenómenos a la experiencia posible es igualmente necesaria, pues sin ella no obtendríamos conocimiento alguno por medio de ellos. Dime un segundo, se cerró la... Oh, denme un segundo, por favor. No puede ser. Néstor, ¿tienes abierta la...? No, ya la encontré, ya la encontré. Ok, a ver. Ya voy. Ahí están viendo la pantalla. Creo que aquí sí puedo ver esto. Bueno, ahí subrayo el por, ¿no? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ya. Bien. Ok, gracias. Entonces, bajo las cuales, ok. Ahora bien, puesto que esta referencia de los fenómenos a la experiencia posible es igualmente necesaria, pues sin ella no obtendríamos conocimiento alguno por medio de ellos, y ellos, por tanto, no nos concernirían en nada. Se sigue que el entendimiento puro, por medio de las categorías, es un principio formal y sintético de todas las experiencias, y que los fenómenos tienen una referencia necesaria al entendimiento. Creo que aquí se nota justamente la importancia, ¿no? Ya habíamos dicho justo en la sesión pasada lo que era el entendimiento puro, y esto también me parece importante. El entendimiento puro es la síntesis trascendental de la imaginación y la percepción. Entonces, justo aquí aparecerá, ¿no? Se sigue que el entendimiento puro, por medio de las categorías, es un principio formal y sintético de todas las experiencias, y que los fenómenos tienen una referencia necesaria del entendimiento. Ok. Entonces, continúo. La concatenación necesaria del entendimiento con los fenómenos por medio de las categorías la expondremos ahora comenzando desde abajo, a saber, comenzando por lo empírico. Lo primero que nos es dado es el fenómeno. Aquí ya empezamos un poco con la estructura, ¿no? De cómo se nos va a presentar en la propia estructura trascendental. Entonces, lo primero es básicamente que se nos da el fenómeno. Esta palabra de se nos da me causa conflicto. O nos es dado el fenómeno. Me acuerdo del problema de la verdad por correspondencia siempre que leo esto. Bueno, lo primero que nos es dado es el fenómeno, que si está enlazado con la conciencia, se llama percepción.
Entonces ahí está justamente lo que ha puesto en términos arriba, ¿no? Hay una referencia necesaria del entendimiento. Entonces lo primero que nos es dado es el fenómeno, que si está enlazado con la conciencia, se llama fenómeno. Esto lo voy a apuntar todo en el PowerPoint por si lo quieren revisar después. Se llama percepción. Percepción, sí. Ay, perdón, sí dije fenómeno, ¿verdad? Perdón. Se llama percepción. Disculpen, ok. Sin la relación con una conciencia al menos posible. El fenómeno nunca podría llegar a ser un objeto de conocimiento para nosotros y por consiguiente no sería nada para nosotros. Y como en sí mismo no tiene realidad objetiva alguna y solo existe en el conocimiento, no sería en general nada. De hecho, este es un problema, ¿no?, que habíamos justamente también vislumbrado, que era el problema de la realidad objetiva y la... ¿cuál era el otro término? ¿Alguien lo recuerda? Validez objetiva. Y validez objetiva. Entonces, en este caso, justo, pues el fenómeno no podría ser realidad objetiva, ¿no? No tendría realidad objetiva alguna. Pero como todo fenómeno contiene un múltiple y por tanto se encuentran en la mente diversas percepciones, en sí mismas dispersas y aisladas, es necesario un enlace de ellas, enlace que ellas no pueden tener en el sentido mismo. Hay en nosotros entonces una facultad activa de síntesis de este múltiple. Voy a subrayar esta parte. Una facultad activa de síntesis de este múltiple, que yo lo voy a seguir diciendo. El que algo sea una facultad, o más bien que sea activo, es muy importante, ¿no? El sujeto ya no es pasivo como en Hume o como en Descartes. Y entonces aquí, ¿no?, inicia la parte bonita, una facultad activa de síntesis de este múltiple a la que llamamos imaginación, ¿no? Entonces, como bien nos decía Efraín y como ponían Néstor en esto, pues aquí parece ser que sí es una facultad, ¿no? Y es una facultad activa. Entonces, dame un segundo. Ok, ¿alguien quiere decir algo hasta aquí? Okay. Bien, entonces. Lo que sigue me parece que es importante, porque se caracteriza con el carácter inmediato de la intuición. Entonces ¿Sí? no sé si la imaginación viene a tener un papel importante únicamente con la percepción. Ok, a ver, vamos a ver ahorita aquí. Bueno, y a cuya acción ejercida inmediatamente sobre las percepciones la llamo aprehensión, ¿no? Justo. Creo que aquí la parte que podríamos poner importante es la inmediatez, ¿no? Que esta como discusión habíamos tenido hace, creo que 3 sesiones, ¿no? De cómo si la estructura se daba de manera inmediata o no. Entonces aquí está, ¿no? Y cuya acción ejercida inmediatamente sobre las percepciones la llamo aprehensión. Ok. Y aquí hay una nota, dice que la imaginación es un ingrediente necesario de la percepción misma, perdón, es algo en lo que quizá ningún psicólogo haya pensado aún. Eso se debe en parte a que se limitó esa facultad solo a la reproducción y en parte a que se creyó que los sentidos no solamente nos suministraban impresiones, sino que además las combinaban a estas y producían imágenes de los objetos. Para lo cual, sin duda, además de la receptividad de las impresiones, se requiere algo más, a saber, una función de la síntesis de ellas. Justo. Bueno, pues la imaginación tiene que llevar lo múltiple de la intuición a una imagen, a esta representación que decías, ¿no? Y por consiguiente, ahí tengo una duda con esta palabrita. Sí, ¿qué dice en alemán? ¿Imagen? Parece, sí, creo que sí es esa.
Según yo, la palabra es bio. A ver. Creo que... Sí. Sí, la palabra es bio. Tal cual. Entonces, esta... Les pongo ahí en el chat. Ahí sí me confundo mucho. Ok. Me confundo porque entonces, Palabra que acaba de utilizar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué palabra tan extraña está utilizando aquí? Wow. Es que esta palabra, imaginación, o sea, está utilizando, a ver, se las voy a poner en el chat, porque está utilizando como lo que construye la imagen. O sea, por eso ya. Sí pueden ver la palabra en... Ay, me fue una. Esa es la palabra. I'm built to scratch. O sea, tal cual si la desglosamos es como la construcción de la imagen. ¿No? Qué bonita palabra acaba de utilizar aquí el señor Kant. Pero, ¿cuál era tu pregunta, Néstor? pues que si realmente es una imagen, entonces la imaginación también vendría a ser prácticamente una facultad sensible. Porque es que produce la imagen y la imagen no puede ser más que otra cosa que la representación de algo diferente al sujeto. Y eso solamente puede ser dado por la sensibilidad. Entonces, la imaginación, ahí me confundo con la imagen. No, pero la imagen sería, creo que esto puede ayudar bastante. No es la representación. O sea, es que estoy buscando un ejemplo. Supongamos que te haces una sobre una conjunción entre un lobo, un perro, un delfín. O sea, puedes hacer esa imagen, pero no puedes representarla en todo caso. O sea, por eso creo que la palabra imagen está bien utilizada aquí. Ok. Y lo que hace, o sea, tú vas, lo que dice al siguiente, si por consiguiente debe previamente acoger las impresiones en su actividad, es decir, debe aprenderlas. O sea, se te pueden presentar las imágenes en espacio y tiempo, las ordenas en espacio y tiempo. Haces esta construcción, por eso esta palabra me pareció tan bonita, ¿no? La que utiliza para la imaginación. La construyes y haces una imagen de ello. Pero eso no significa que... Gracias, Bebe. Dice Aldo, I'm built to scratch hablaría de la capacidad imaginativa como en el título de la tercera crítica. Sí, sí, justo, es una capacidad de crear imágenes.
de hecho. Y de hecho, por eso en la crítica del discernimiento es tan importante la imaginación. En toda la parte del arte y del genio, cuando habla justamente de la imaginación, que es del parágrafo 43 al 50, justo va a hablar sobre esta capacidad de imaginación, que parece ser libre. Yo tengo ahí mis dudas con eso, pero parece ser libre y por eso es esta capacidad imaginativa. Sí, muy, muy buena, muy buena, muy buena. Y les digo, Se te fue el audio, se te está yendo el audio poco a poco. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Por eso les decía, me parece muy bonita esta palabra. O sea, como construcción de la imagen me parece muy, muy, muy linda, ¿no? Voy a apagar un segundo la cámara. Denme un segundito porque mi internet está un poco extraño. Denme un segundo, por favor. Listo, perdón. Estaba viendo que no tuviéramos problemas con el internet. Ok, entonces, bueno, yo creo que esta parte de aquí la voy a poner hasta con otro colorcito porque me pareció muy bonito el término. Además, para quienes estén leyendo la crítica al discernimiento, me parece que les puede servir bastante este párrafo. Justamente con la creación de obras, ¿no? De obras artísticas. Ok, bueno, entonces continúo. Gracias también, Aldo, por la aclaración. Entonces, seguimos. ¿Alguien quiere decir algo más o ya continuamos con la lectura? Sí, yo quisiera hacer un apunte rápido. Claro, claro, Jaime. Nada más, un poquito más adelante, cuando ya Kant está hablando de los esquemas de la imaginación y el esquematismo, sale lo que es la imagen y va a decir que sí es una representación, pero no es una representación, por así decirlo, de carácter ni sensible ni conceptual. O sea, no es como una representación fenoménica, pero tampoco es una representación como las categorías. Es más bien una representación que conlleva esta característica doble. Y dice, por ejemplo, que es una representación que posibilita la representación de cosas que normalmente no podríamos estar representándonos. Por ejemplo, dice que gracias a la imagen del número 5 podemos o podemos pensar o representarnos 5 bolitas o el número 5 tal cual, pero que también gracias a la imagen de los números, por ejemplo, podemos representarnos, podemos pensar, podemos reflexionar sobre números muy grandes. Por ejemplo, 1,000,000 o millones o más grandes, sin la necesidad de tener como tal una representación sensible, ya sea en nuestro entendimiento o en la experiencia, pero que nos lo podemos representar. Entonces, sí es una representación como tal, pero es un tipo de representación especial y exactamente pues es un producto único de lo que sería la imaginación. Pero, bueno, eso ya viene en la parte de los esquematismos, nada más era como para hacer un comentario. Está Yo, buenísimo. yo tengo una duda. ¿Ese tipo de representación que genera el esquema es lo que tiene que ver con el objeto matemático? No, Efraín, no sé si quieras contestar esa parte o... A ver, otra vez. Porque... Que si ese tipo de representación que genera el esquema es aquello a lo que Kant llama el objeto matemático. Porque Kant siempre creo que tiene ese problema de cómo, digamos, relacionar lo que es la geometría o la matemática con la filosofía. Entonces, él está en ese juego y ahí creo que hay muchas críticas contra Kant sobre esto, que viene a decir que la matemática y la geometría son ciencias prácticamente intuitivas. Entonces, no sé si de ese esquema que estás hablando
es de donde viene o se produce el objeto matemático. Es una pregunta bastante interesante. Realmente no sabría responderla directamente diciendo sí o no, pero diría que quizás sí hay como que una cierta línea si enfocamos exactamente las imágenes con la cuestión del tiempo y el espacio como categorías, no, perdón, como intuiciones puras de la sensibilidad. Entonces yo creo que también va un poco por ahí, pero no podría decir sí o no. De hecho, me parece, gracias Efraín, me parece súper fuerte porque creo, o sea, la pregunta podría ser, ¿el objeto matemático es una representación de la imaginación por parte del esquema trascendental? O sea, yo diría que sí, o sea, yo sí me atrevería a aventarme a decir que sí, ¿no? Porque supongamos, y siguiendo justo lo que decía ahorita Efraín, a ver, presenta en la realidad 1 millón de casas. No, pues no, no puedo. Pero sí me las puedo representar y por eso me parece súper bueno lo que dijo ahorita Efraín, que es como una representación que posibilita dos cosas. Te la puedes representar por medio de una imagen y esa imagen, aunque no se va a dar en la realidad, pero sí la tienes. Hace mucho tiempo, o sea, años les estoy hablando de esto, una de mis grandes profesoras, que se llama Maricruz Galván, nos hizo, pero eso fue en Hume, y tenía que ver con las impresiones, pero me acabo de acordar de esto, y nos hizo un ejemplo de, seguramente si yo les digo, no sé, ballena, gato, perro, delfincillo, van a tener una imagen de ello, pero no por eso tiene que estar en la realidad. O sea, creo que la imaginación es esto, la imaginación eh, tiene como producto la imagen que permite una representación, pero en la propia, híjole, uy, iba a dar ahí un salto fuerte, no sé si en la propia conciencia. Creo que lo dejaré así. Es un producto, la imagen es un producto de la imaginación en la conciencia, si se me permitiese usar el término conciencia. Porque no lo puedo dejar como en la mente, no sé. Lo que dije, creo. Lo que te decía, o sea, se nos hacía un poco extraño que en metafísica dona empezara por estructura, por el esquematismo y no por espacio y tiempo, como lo hizo en la crítica de la razón pura. Pues eso es un poco extraño, ¿no? Que lo haya hecho de esa forma. Y por eso yo lo decía al inicio, y de hecho se lo decía a Carlos, porque Carlos ves que está trabajando la parte del espacio también. Bueno, no, de la estética trascendental en general. Entonces yo le decía, bueno, es que si no hay espacio, si no hay tiempo, si no hay categoría, si no hay imaginación, el esquema se cae. O sea, el esquema no se daría, ¿no? Entonces, por eso es tan importante todo el proceso. Aunque no sé si todavía pueda contestar si se da de manera inmediata o no, pero sí me parece que se da de manera simultánea y sucesiva y por ello necesita una aprehensión. Pero esa es mi mirada, ¿no? Sí, sí, pues yo también pensaría lo mismo porque prácticamente es lo que hablábamos, no sé si era con la otra reunión de Kant, sino que, y es que prácticamente lo que Kant nos está mostrando no es prácticamente facultades independientes como las podíamos concebir con Descartes o con Spinoza, que no, que eran sustancias y que es una sustancia que interactúa con otra y prácticamente Kant no está concibiendo a la facultad como una sustancia, sino como la capacidad de representar algo diferente a otra facultad, es decir, de representar intuitivamente es una peculiaridad de la mente que se diferencia de otra de sus cualidades, que es representar conceptualmente. Entonces, prácticamente todo ese flujo de representaciones vienen a ser una representación de la representación. La única que es inmediata viene a ser la sensibilidad y lo ofrecido por la intuición. Es la única que se puede referir inmediatamente a una representación, mientras que las otras como la imaginación, como el entendimiento o la razón,
son representaciones mediatas que se refieren de una representación a otra y no a una impresión. Pero yo creo que lo que estábamos hablando y lo que preguntamos ahorita de si para producir una imagen necesito antes aprenderla, pero en el aprender yo no puedo generar una unidad o no puedo recordar todas las partes anteriores digamos, en la sucesión. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la concepción o aprender el número de 1.000.000 si no puedo tener la noción de unidad o de dos? Solamente voy a ser consciente de uno en uno, y no voy a tener la noción de cantidad de 1.000.000 o ni siquiera la de dos. Entonces, ¿cómo es posible que en la aprehensión, si me dice que para poder formar una imagen, tengo que tiene que darse previamente la aprehensión, ¿cómo puedo producir la imagen con la actividad de la aprehensión si no puedo retener nada? Entonces, yo creo que esa pregunta la contesta en el siguiente párrafo, porque acabé de leer como 2 líneas y creo que es ahí. Pongo solo para hacer una pequeña aclaración. Bueno, en Spinoza sí hay una diferencia a Descartes, y en Spinoza se da justamente por las pasiones, ¿no? Y tiene mucho que ver ahí justo la imaginación. Y yo soy más spinociana que cartesiana, sinceramente. Y la 2, me parece que Kant por eso logra salirse del problema de la verdad por correspondencia, porque no necesitamos forzosamente que el objeto esté en la realidad y que ese se nos presente a la conciencia y que luego la conciencia la pueda otra vez representar. O sea, esa es una de las cosas que me parece que Kant da un gran salto, y por lo cual ya no podemos hablar justamente de verdad por correspondencia, pero sí de un esquematismo trascendental que permite la aprehensión. O sea, entiendo este problema de ¿qué hago? Porque se me tienen que dar primero las impresiones para aprenderlas, y parece que ahí hay un problema justo de verdad por correspondencia, porque necesito primero aprenderlas. Pero me parece que da el salto justamente porque recordemos que hay otro tipo de juicio, ¿no? Y este otro tipo de juicios son los juicios sintéticos a priori, que no necesitan forzosamente estar en la realidad. Entonces me parece que ahí hay un salto que podemos hacer, pero bueno, sigo justo a la siguiente sección. ¿O alguien quiere decir algo o ya continúo? ¿Nada? ¿Sigo? Ok, entonces. Es claro, empero, que aún esa aprehensión de lo múltiple por sí sola no produciría aún ninguna imagen, ni ninguna concatenación de las impresiones si no hubiera un fundamento subjetivo para una percepción, que la mente hubiese dejado para pasar a otra, fuese evocada reuniéndola con las que sí le siguen. Y si no hubiera un fundamento subjetivo para representar así series enteras de ellas, es decir, una facultad reproductiva de la imaginación, la cual es también, pues, solo empírica. Pero puesto, justo lo que decías ahorita, ¿no? Esta parte empírica. Pero puesto que si las representaciones se reprodujeran unas a otras sin diferencia, tal como casualmente se juntan, no surgiría ninguna concatenación determinada de ellas, sino meros amontonamientos carentes de reglas, y por tanto no surgiría conocimiento alguno. Por tanto, aquí viene, la reproducción de ellas debe tener una regla, según la cual una representación debe ponerse en conexión más bien con esta que con otra en la imaginación. Este principio subjetivo y empírico de la reproducción, según reglas, se llama la asociación de las representaciones. Entonces aquí tenemos justamente esta parte, ¿no? Que me la subrayo. Me parece bastante importante. Entonces, esta regla que me permite justo que no solamente sea acumulativo, como un amontonamiento carente, lo vamos a llamar asociación de representación. Déjenme esto. Entonces, la asociación de representaciones básicamente es la reproducción
Básicamente, ¿no? Bien sencillo, de las reglas, ¿no? Ok, entonces, ahora bien, ahora bien, si esta unidad de la asociación no tuviera también un fundamento objetivo, de manera que fuera imposible que los fenómenos fueran aprendidos por la imaginación de otra manera que bajo la condición de una posible unidad sintética de esa aprehensión, entonces sería algo enteramente accidental el que los fenómenos se acomodasen en una concatenación del conocimiento humano. Pues aunque tuviéramos la facultad de asociar percepciones, seguiría siendo, empero, en sí, enteramente indeterminado y contingente. Que ellas fuesen, además, asociables y en el caso de que no lo fueran, sería posible una multitud de percepciones e incluso quizá toda una sensibilidad en la cual se encontrase en mi mente mucha conciencia empírica, pero inconexa y sin que perteneciese a una conciencia de mí mismo, lo que es imposible. Pues solo gracias a que cuento, solo por recordar, en esta parte me parece que puede hacer una conexión con Hume en las impresiones, ¿no? Con la parte de las impresiones. Ok, entonces, pues solo gracias a que cuento todas las percepciones como pertenecientes a una conciencia, a la percepción originaria, puedo decir respecto de todas las percepciones que yo soy consciente de ellas. Ok, dice, debe haber por consiguiente un fundamento objetivo, es decir, un fundamento que se entienda a priori con anterioridad a todas las leyes empíricas de la imaginación, en el que se base la posibilidad e incluso la necesidad de una ley que se extienda sobre todos los fenómenos. A saber, una ley que obligue a considerarlos a estos todos como datos de los sentidos que son en sí asociables y que están sometidos a reglas universales de una integral conexión en la reproducción. A este fundamento objetivo de toda asociación de los fenómenos la llamo la afinidad de ellos. Entonces, la primera en A121 nos hablará de la asociación de las representaciones y en A122 nos va a hablar justamente de la afinidad, ¿no? ¿Y de la afinidad de qué? De la asociación de los fenómenos. Pero de manera objetiva, ¿no? Les digo, terminando yo creo que la sesión voy a hacer así el video que se me ha olvidado subir de todo lo que hemos visto, pero ya prometo subirlo en Facebook. Ok, entonces, seguimos. No podemos encontrarlo en ningún otro lado. Aldo, ¿querías decir algo? Sí, bueno, que en A122, bueno, puede ser como una indicación muy sutil de que muchas veces en la Revolución Copernicana o en general en los idealismos se malentiende que es el hombre o el ser humano quien va ordenando la realidad, por así decirlo, o que en cierto sentido la crea, pero aquí en este sentido lo que hace es que pues no puede haber una asociación arbitraria, ¿no? De fenómenos o de intuiciones, sino que siempre responden a un carácter objetivo. Solo quería decir eso, entonces como que partiendo desde Hume, creo que todo 122 es como una reapropiación de Hume y creo que ahí nos está dando como una puerta como de un límite, ¿no? Que no puede ser, no puede haber no puede haber un ordenamiento arbitrario o subjetivo, solamente que parte de la voluntad o de cualquier cosa, sino que siempre hay un fundamento objetivo, ¿no? De la asociación de fenómenos y que en este caso pues es la afinidad entre estos mismos. De hecho, qué bueno que haces ese comentario porque igual en crítica del discernimiento, ya casi al final de la crítica que casi nadie lee, él va a decir justo también esta parte. O sea, no es que creemos mundos. No, nosotros no hacemos eso, ¿no? De hecho, la naturaleza está ahí, nosotros no tenemos que hacer nada con la naturaleza. Lo más que podemos hacer es representarla, pero de ahí en fuera no podemos hacer nada más con ella. Entonces es muy importante justamente, y me parece bastante buena esta parte de la reapropiación de Hume, ¿no? Que ya no solamente es estas impresiones para que se me genere el yo, sino que hay toda una afinidad de estas asociaciones de los fenómenos, pero de forma objetiva. Néstor, ¿querías decir algo?
Sí, que me parece muy importante lo que resalta Aldo, porque normalmente se olvida las dos cualidades del giro copernicano, ¿no? Y el giro copernicano no es solamente trasladar todo al sujeto, ¿no? Sino me parece a mí, ¿no? Que lo más importante del giro copernicano radica en que no podemos conocer fenómenos, no númenos, sino fenómenos. Y en ese sentido, entonces solamente podemos conocer a través de la capacidad de representación que tenemos de las cosas, más no las cosas en sí mismas. No es solamente que todo caiga sobre el sujeto y que el sujeto prácticamente cree toda su realidad. Sí, pues si bien quiere decir eso, pero lo que quiere decir es que prácticamente viene a través definido por un límite ontológico, ¿sí? En donde el sujeto es por naturaleza o por sí, o por, está inhabilitado para tener un acceso completo a las cosas. Entonces, me parece que esa es la peculiar característica del giro copernicano y no sé, en cierto sentido puede llegar a estar rompiendo con esa dualidad de mente-cuerpo o de sujeto-objeto, porque prácticamente Kant está hablando es de representaciones. No está hablando de entidades, no está hablando de sustancias, no está hablando de cosas así, sino de la capacidad que tenemos de representar esos objetos que no somos nosotros. En verdad me quedé pensando muchísimo este giro copernicano, que también es un giro ontológico, ¿no? Para toda la modernidad. Y que, como bien dicen, se olvida, ¿no? Cuando uno está leyendo a Kant, se nos olvida que también es hijo de la modernidad, ¿no? Pero que él da este salto justo con el giro copernicano. Y que el giro copernicano permite eh, dar a entender que justamente el ser humano no es el que va a crear este mundo, sino que está ahí, o sea, se le va a presentar y que él necesita ordenarlo para conocerlo, ¿no? Esta es la parte justo importante y bien Aldo lo sabe, bueno, él está trabajando esta parte justo con lo que sucede con la ilustración, ¿no? Con todo este progreso de la modernidad, pero vuelvo, es hijo de la modernidad y con todo y eso logra hacer este giro tan fuerte que ya no es un sujeto solamente pasivo, sino que es un sujeto activo, pero nuevamente que no crea mundo, sino es, creo que voy a usar ahora sí la palabra, es afín al mundo, pero no tiene como tal mmm, no es un asunto subjetivo, creo que lo dejaría ahí. No es un asunto, tal vez no es tan radical como lo sería tal vez Hegel, ¿no? En ese aspecto. Hegel, para Hegel sí, el sujeto se podría crear mundo, ¿no? En cierto sentido. Mira, no lo sé, porque Hegel igual pasa con la parte del espíritu, ¿no? O sea, en Hegel también el espíritu y lo que es el arte para él va a ser, creo yo, solamente es del arte, y eso se lo podríamos preguntar a Alberto, es donde podría crear, pero no lo sé, no sé, ahí sí me metería en una camisa de fuerza, pero igual se lo podemos preguntar a Alberto, lo podemos dejar ahí. Ok. Ah, también me llamó mucho la atención, perdón, Uh-huh. en 122, cuando habla en la cual se encontrase en mi mente, mucha conciencia empírica, pero inconexa y sin que perteneciese a una conciencia de mí mismo. O sea, como esta forma de referir a la conciencia, como ya había dicho, bueno, en fuerte, débil, y ahora aquí es mucha y solo una, ¿no? Entonces, como que al menos a mí justamente me da como más espinita investigar qué es la conciencia, pero parece que son estados subjetivos del individuo, ¿no? Del yo, al menos en este aspecto. O son como, no sé, pero justamente aquí habla también y sin que perteneciese a una conciencia de mí mismo, o sea, como a una substancialidad. Es que en mucha conciencia parece que está hablando como de estados subjetivos, pero aquí a una conciencia parece que está hablando como de una substancialidad perteneciente como a la a percepción, ¿no? No sé, bueno, sé que en la percepción, o sea, realmente o sea, trata de un aspecto lógico, pero aquí en una conciencia, al menos a mí me da a notar
que sí está refiriendo la conciencia como una sustancia, ¿no? Ya, era todo. O sea, sería la conciencia como percepción originaria, esa sería la sustancia. Sí, totalmente. Ok, Sí, es lo ok. que... ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho Pues es que, es... Adelante, adelante, adelante. pues no sé, pues no sé si es que todavía tengo todavía metido en la cabeza el texto del profesor Oroño de la conciencia del cuerpo. Me parece que cuando dice hay mucha conciencia empírica, es decir, que no es una conciencia originaria, sino que es una conciencia empírica, y dice, pero inconexa, es prácticamente como conciencia de que soy un cuerpo o que soy algo, eh, sí, pues, que soy, Sí, sí, sí. o digamos que posee una facultad sensible o algo así. Me Pero parece que no sería... cuando dice Perdón, conciencia empírica, no sería eso Mm, un poco hacer una reducción. O sea, creo que en esa parte, cuando hablamos de conciencia, que eres consciente de un cuerpo, no sería como solo reducir esa parte. O sea, porque me parece que eres consciente de ambos, ¿no? O sea, eres tanto consciente de cuerpo como de con una conciencia de del entendimiento, si es que se puede decir así. pues el profesor Oroño lo plantea de la siguiente manera. Con respecto a la exposición metafísica de espacio, y Kant viene a definir lo que es extenso y viene a decir que a través del espacio podemos conocer cosas externas, externas a nosotros mismos. Entonces, cuando dice que son externas a nosotros mismos, quiere decir que no son cosas dentro de nosotros, sino que son cosas que están al frente, atrás, al lado, pero que ocupan espacios diferentes a nosotros mismos. Entonces, antes de decir que el espacio nos permite conocer objetos que ocupan un espacio diferente al nuestro, está queriendo decir que nosotros ocupamos un espacio. Entonces, al decir que nosotros ocupamos un espacio para poder conocer los objetos externos, ahí es donde yo resalto que esa conciencia que yo ocupo un espacio es mucha conciencia empírica, pero es una conciencia inconexa. Solo ahí para hacer una pequeña aclaración. Según recuerdo, cambia el término de espacio por región, porque de hecho se mete en un problema cuando habla de espacio. No, es que él habla del argumento, bueno, la exposición metafísica de la estética trascendental. Esto que acabé de mencionar es lo que él, digamos, analiza de la exposición metafísica que Kant hace en la deducción trascendental. En la estética trascendental, son tantos términos. Eh, entonces, él es lo que dice, o sea, empieza su argumento de esa manera. Entonces, él dice, ¿cómo es que podemos pensar el cuerpo en la crítica de la razón pura o prácticamente en el idealismo trascendental de Kant? Y empieza analizando la exposición metafísica del concepto de espacio. Luego de eso, ya viene a decir, bueno, ya luego de que explica que con la conciencia de que yo ocupo un espacio, quiere decir que yo tengo un cuerpo. Luego ahí sí viene a analizar el texto de regiones del espacio para indicar qué es lo que hace el cuerpo con referente al espacio. Pero lo que les acabé de mencionar y que me parece que viene relacionado con esto cuando él dice mucha conciencia empírica, que es una interpretación, claro está, no es ujú. que realmente Kant quiera decir eso, lo estoy diciendo como que me pareció interesante y tengo como fresco el texto del profesor Oroño. Entonces, me parece que cuando dice mucha conciencia empírica, porque conciencia empírica me parece que es fenoménica, claro está, ¿no? Entonces, soy consciente de que ocupo un espacio porque soy un ser corpóreo y por lo tanto, para ser consciente de que ocupo un espacio, también tengo que tener conciencia de que estoy dentro de un tiempo, ¿no? O en un momento específico, que también viene a ser una conciencia interna, pero viene a ser una conciencia como del sentido interno, es decir, una conciencia temporal. Voy a volver a leer ese parrafito porque, a ver, lo voy a volver a leer, ahorita les explico qué sucedió en mi mente. Dice, quizá toda una sensibilidad en la cual se encontrase en mi mente mucha conciencia empírica, pero inconexa, y sin que perteneciese a una conciencia de mí mismo, lo que es imposible. Es que estaba pensando ahorita, déjenme ordenar las ideas.
Si si tuviéramos dos conciencias, habría un problema, creo yo. Pero porque caeríamos otra vez en un dualismo. Entonces, en el momento en que dice, hay mucha conciencia empírica, inconexa, y aparte hay una conciencia de mí mismo, me parece que eso es lo imposible. Entonces, no sé si esté del todo de acuerdo con que hay una conciencia del cuerpo. Me parece, a menos de que se den la propia conciencia de la apercepción, si es que se puede decir así, pero que hubiese dos conciencias inconexas, creo que eso es lo que me causa a mí conflicto. No sé ustedes. Pues no sé, yo digo que esa conciencia empírica viene a decir es la misma representación del yo, ¿no? Sino que es la misma representación dada tanto en el sentido interno como en el sentido externo. Lo único es que como es prácticamente como un aparecer sensible, ¿cierto? De nosotros mismos, no es que sean dos apercepciones sí, o dos conciencias, una conciencia empírica de que todo lo que está externo se refiere a mí, a mi posición en el espacio y se refiere a mí, a lo que yo estoy pensando, lo que yo trato de organizar, a mi actividad espontánea. Entonces, me parece que son como dos cualidades de la misma percepción. O sea, soy consciente de que existo porque pienso y porque soy un ser corpóreo. Algo Pero así. fíjate lo que dice más adelante. Y es que por eso a mí me causa un poco de conflicto. Pues solo gracias a que cuento todas las percepciones como pertenecientes a una conciencia, puedo decir respecto de todas las percepciones que yo soy consciente de ellas. O sea, no es que haya dos conciencias, porque si no, caeríamos en el problema del dualismo entre cuerpo y mente. Entonces solo hay una conciencia en la cual puedo separarlas, pero no significa que estén separadas, no significa que estén inconexas, sino solo hay una. Y por eso... Ya te entendí. No, no, cuando yo hablo de inconexas me refiero a las representaciones que se le asocian a esa conciencia, ¿no? No, no como tal a que una conciencia no se conecte con la otra. Ya me había preocupado y dije, no, Sí, no, es porque que si no, volveríamos a Spinoza, Descartes, al propio Hume. No, yo diría que el término, bueno, cuando digamos a la conciencia del cuerpo, viene cuando resalta la conciencia empírica, porque la conciencia del cuerpo solamente puede ser subjetiva y prácticamente puede ser empírica, ¿sí? Entonces, cuando resalto conciencia empírica con el cuerpo y cuando dice pero inconexas, es porque prácticamente son sensibles, entonces no hay nada que las subsuma y nada, ¿no? O sea, las representaciones dadas en esa conciencia empírica. Ya. Sí, ok. Ya me Sí, no. Ok, va. Entonces, el resumen básicamente de A122 es, tenemos una afinidad, una asociación de los fenómenos de forma objetiva, el humano no crea el mundo, el humano lo ordena. Hay un giro copernicano en esto, ¿no? En el cual se plantea tanto la ilustración como el problema bueno, no es un problema en ese momento, sino el progreso, básicamente. Hasta metería ahí el asunto ontológico y tautológico, ¿no? Del asunto de la verdad. Y básicamente salió aquí el problema, ¿no? De la conciencia empírica y la conciencia originaria, trascendental, lo voy a poner así para no meterme en problemas, pero solo hablamos de una sola conciencia. Y aunque se habla justamente en otros textos de una conciencia del cuerpo, es justamente para entender qué pasa con el cuerpo. O sea, también es importante, ¿no? Porque es una de las cosas que me parece que se le han puesto a Kant como, bueno, ¿y el cuerpo qué? ¿No? ¿Qué pasa con el cuerpo, señor Kant? ¿No? Entonces, ok. Continúo con la lectura. Les iba a comentar, tenemos que cerrar la sesión el día de hoy a las 2 de la tarde, porque ven que les ha dicho tengo otra clase. Entonces, cerramos, yo creo que con lo que viene, y empezaríamos, yo creo, déjenme ver, a 123, cerramos en A124, ¿les parece bien? Y con eso iniciamos en 15 días. ¿Va? Ok, entonces, bueno, termino esta sección y dice, no podemos encontrarlo en ningún lado,
sino en el principio de la unidad de la percepción con respecto a todos los conocimientos que hayan de pertenecerme a mí. Según él, enteramente todos los fenómenos deben ingresar en la mente o deben ser aprendidos de tal manera que concuerden con la unidad de la percepción, lo que sería imposible sin una unidad sintética en la conexión de ellos, la que por tanto es también objetivamente necesaria, ¿no? Todo lo que veníamos diciendo ahorita. Ahora, A123. ¿Qué sucede en A123? La unidad objetiva de toda conciencia empírica en una conciencia en la percepción originaria es entonces la condición necesaria incluso de toda posible percepción. Y la afinidad de todos los fenómenos próxima o remota es una consecuencia necesaria de una síntesis en la imaginación que está fundada a priori en reglas. De las reglas ya se hablaron en A121. La imaginación es, pues, también una facultad de una síntesis a priori, y por eso le damos el nombre de imaginación productiva. Y en la medida en que no tiene, con respecto a todo el múltiple del fenómeno, otra intención que la unidad necesaria en la síntesis de este. Esta puede llamarse la función trascendental de la imaginación. Por eso, déjenme marco esta partecita, función trascendental de la imaginación. Por eso es ciertamente extraño, pero por lo dicho hasta aquí es evidente que solo por medio de esta función trascendental de la imaginación es posible, como ya lo dijo en A122, la afinidad misma de los fenómenos. O sea, para que los fenómenos no anden ahí chacoteando solitos, ¿no? Básicamente. Con ella, la asociación y mediante esta, finalmente la reproducción según leyes y en consecuencia la experiencia misma, porque sin ella los conceptos de objetos no coinfluirían en una experiencia. Si no pasa por este proceso de la imaginación, lo que veníamos diciendo desde que empezamos a leer la crítica, no podríamos hacer que estos conceptos se aparecieran, ¿no? Porque parecía que se aparecían nada más y que no tenía de dónde sacábamos este orden, ¿no? Bueno, sin ellos los conceptos de objetos no confluirían en una experiencia. Pues el yo estable y permanente de la percepción pura constituye el correlato de todas nuestras representaciones. En la medida en que es meramente posible tornarse consciente de ellas y toda conciencia pertenece a una aperción pura, omniabarcadora, tal como toda intuición sensible, como representación pertenece a una intuición interna pura, a saber, al tiempo. Y ahí nos vamos a quedar, justamente. Vamos a ver qué sucede ahora con el señor tiempo y con la imaginación pura en lo que viene. Bien, déjenme. Ok, listo. Va. Entonces, vimos básicamente desde A119 a 123. La siguiente veríamos, ¿sí, no? Yo bien padre. La siguiente veríamos A124. Les digo en un ratito, bueno, terminando la sesión subo lo que se vio el día de hoy a Facebook también, junto con lo que vimos la vez pasada, el resumen, y el video pues lo subo en cuanto me sea posible, que yo creo que será pasado mañana. Va que va. Entonces, déjenme, termino la grabación.